San Juan, primera de San Juan 8:36. La leen, por favor, pero la leen. Estamos hablando que ya aceptaste a Cristo, ya llegaste a la iglesia, ya te bautizaste. Necesitas liberación. Dile al que está a tu lado o repite conmigo, liberación. Liberación. Estas son unas de las circunstancias más grandes que existen, que muchos no saben que existe esto, no lo practican o tal vez no lo saben, y si lo saben no se atreven a meterse a guerra espiritual. ¿Por qué? Porque les gusta estar en comodidad. Por eso, porque no se atreven ¿a qué? Hacerle frente y guerra al maligno. Para mi sorpresa y para un dolor muy grande que siempre he tenido, es que he ido a iglesias a donde la mayoría de personas están endemoniados. El problema es que el pastor no lo sabe, no lo entiende, y si lo entiende, no le importa. Eso es algo fatal. ¿Por qué? Porque si no hay liberación, no va a haber salvación. Hay que tener muchísimo cuidado. Toda iglesia tiene que manejar la liberación. No estoy diciendo una ni dos, estoy diciendo todas. ¿Por qué? Porque las almas están presas, las tienen en prisiones espirituales, las tienen encadenados, los tienen con yugos, los tienen con cepos, los tienen con lazos, y hay muchas cosas. ¿Y cómo puede ser posible que estando en un santuario, en una iglesia, en una sinagoga, como le quieras llamar, de Cristo Jesús, puedan estar endemoniados? Y el problema, ¿sabes cuál es? Que pasan años y siguen igual. Y eso es durísimo. Eso es muy duro. Cuando ya eres hijo de Dios, cuando ya eres bautizado, inclusive puede ser que en un bautismo puedas ser liberado, ¿me explico? Tiene que haber liberación, hermanos. El alma tiene que ser libre. Porque si no, aunque estés en la iglesia, aunque estés alabando, aunque estés de día y de noche en la iglesia, aunque te metas completamente con Dios, si no eres liberado por todos los pecados que traes arrastrando desde tu uso de razón, entonces esos pecados van a seguir atormentándote, y pudiste abrir una puerta, o te hicieron algo que hiciste, que se abriera una puerta y te entraran demonios. Un ejemplo, alguien que fue violentado, le introducieron demonios. ¿Me explico? Y ahí hay muchas otras cosas. Un niño puede ser pactado desde que se acuesta en la cama de papá y mamá. Esto es extremo, no cualquiera lo enseña. Todo esto son revelaciones de mi Padre. Por eso un niño recién nacido en su niñez tiene que tener su cuarto, su cama. ¿Por qué? Porque no sabes dónde está abierto el portal. Y lo metes al niño en la cama de papá y mamá, y papá y mamá son unos pornográficos. ¿Y sabes qué le va a pasar al niño? Toda la maldad que hay en el cuarto, en un sueño, le puede entrar y se puede pactar. Esto es demonología. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Una iglesia tiene que tener liberación, porque no te imaginas, hay pactos, hay pecados ocultos que ya no te acuerdas, y eso puede afectar a tus hijos. El problema es que el que está endemoniado luego no se da cuenta que lo está. Y eso es un problema grandísimo. Por eso, un verdadero hijo de Dios tiene que liberar a la iglesia, a cada uno.
porque si no la vida no va a ser favorable. Y adentro de la iglesia, ¿sí me están entendiendo? Por eso, cuando ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaron y ya te liberaron, empiezas a tener ¿qué? Un caminar más limpio. Ya tu alma está libre. El problema no es que esté libre. El problema es cuánta santidad vas a adquirir conforme a que te metas con Dios. Porque la salvación se pierde y la liberación o un milagro se puede perder cuando retrocedes y haces lo incorrecto. Es decir, alguien que es liberado, si no se mete con Dios, si no se congrega, si no tiene temor de Dios y empieza a hacer lo que no conviene, esa cosa va a ¿qué? Va a regresar. Y muchas veces, no en todas, va a llegar con 7 más. Y el estado va a ser peor. Por eso hay que saber y hay que entender lo que es la liberación. Sin liberación no hay ¿qué? No hay salvación. Por eso necesitamos ser liberados. Continuamente estar en la iglesia y saber y entender cómo me manejo, qué es lo que pienso, qué es lo que hablo, cómo actúo. Si me vienen pensamientos de maldad, ¿realmente tienes la capacidad de decirle al pastor, pastor, estoy pensando lo incorrecto? Que tengas el entendimiento de saber cómo te sientes. ¿Realmente te sientes como debes en cuestión de saber que estás haciendo lo bueno? O que si tienes un sentimiento que no es bueno, un sentir, un pensamiento, un sueño, detectar que te están atacando, que te están embrujando o que ya tienes una posesión. Por eso es necesario que te metas a la palabra para que sepas y entiendas cuando te llegue el ataque, cuando te llegue una flecha, cuando te llegue un dardo de fuego, cuando de la nada estás pensando cosas incorrectas, cuando te estás sintiendo diferente, cuando te sientes diferente o sientes que no eres tú, es porque está llegando un ataque demoníaco. Por eso tenemos que estar perfilado en eso. En cualquier momento puede entrar un ser maligno si se lo dejas entrar. Por eso la gente de la noche a la mañana se duerme y despierta enfermo o empieza o despierta mal. Ya no piensas correctamente, ya no tienes las ganas de antes, el negocio se viene para abajo, tu matrimonio se viene para abajo, los hijos empiezan a sentirse mal, empiezan a ser majaderos cuando tú les enseñaste todo lo contrario. Por eso la liberación tiene que ser parte de la iglesia. ¿Para qué? Para que el alma sea libre y para que seas un verdadero cristiano. ¿Cómo podrás ser un verdadero cristiano si no te liberan? Si traes un demonio adentro. ¿Cómo? No se puede. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice que cuando eres predestinado, eres llamado, y cuando eres llamado, eres justificado. Dios te justifica para poder hacer lo que viene. Es decir, siguiente punto. Confesar tus pecados. Primera de Juan 1, 9, 10. Todo lo que te estoy diciendo lo tienes que hacer, lo tienes que vivir, lo tienes que poner en práctica. Si algo estás sintiendo mal, tienes completamente a tu pastor para que te libere, para que te guíe. Pero ¿sabes cuál es el problema de mucha gente? Que se está sintiendo mal,
que está haciendo lo correcto y lo incorrecto y lo sabe y no busca ayuda. Les he dicho miles de veces, ¿cómo estás? Y todos me dicen bien cuando yo estoy sintiendo y estoy viendo todo lo contrario. ¿Cómo? Por eso tienes que tener fe. Y tienes que creer a Dios y a tu pastor. Por sus frutos los conoceréis. Cuando tu pastor no responde, no tienes el derecho o la circunstancia de que él te exija que estés. Busca un lugar a donde realmente sea un buen pastor. Por sus frutos los conoceréis. Pero si es un buen pastor, tenle confianza, porque una oración de un justo puede mucho. La oración de un justo, con nada más, con una pequeña oración, puede ser libre, pero no te guardes tus cosas, sean las que sean. Por eso hay una pastora y un pastor. La mujer, la oveja, la mujer tiene que ir con su pastora y el hombre tiene que ir con su pastor, porque hay lugares que el pastor está ministrando a todo, chistosito, ¿no? Eso no es bueno. Eso no es bueno, hermanos. Pero los hay y desde ahí están abriendo una puerta para que hasta el mismo pastor se endemonie. Porque hay que tener cuidado con todo esto. Confesar tus pecados. ¿Alguien no ha pecado? Diario estamos pecando. Y el que diga que no peca, dice que es un mentiroso. Estás pecando a cada momento, con tus pensamientos, con lo que escuchas, con lo que hablas y tal vez con lo que agarras. Estás pecando con una mirada, con un pensamiento. En los sueños se te infiltran cosas. Por eso oras en la noche. Cuando tú confiesas tus pecados, empiezas a ser justificado, porque entonces te vas a ahorrar tantas cosas. Es decir, como estamos pecando y pecando y pecando, ya hay unos que a lo mejor ya no pecan tantos y otros más o otros menos, pero aquí el punto es que se peca. Cuando te metas con Dios empiezas a pecar menos. ¿Por qué? Porque empiezas a tener temor de Dios. Porque ya no tan a la ligera vas a decir, es que voy a hacer esto o voy a hacer aquello y lo que tope y lo que venga. No. ¿Por qué? Porque ya conoces la palabra y sabes, cuando eres temeroso de Dios, sabes que a Dios no se le puede ocultar nada. Él no será burlado, hermanos. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que haces, Él sabe lo que hablas, Él sabe tus negras intenciones. Y no puede ser burlado. El problema no queda ahí. El problema es que vas a tener un peso espiritual a donde van a llegar las enfermedades, a donde te vas a sentir tan pesado, a donde vas a tener sueño, a donde ya no vas a querer hacer nada. ¿Por qué? Porque todo ese peso del pecado que estás haciendo a diario se te va a empezar a acumular en la columna. Y va a haber peso tras peso tras peso, acumulándote los pecados de ayer, de antier, de anteantier, de hoy y de mañana. Y todo eso en el mundo espiritual se te va a ¿qué? A acumular. Y mañana te va a doler este pie, y pasado mañana no vas a aguantar la cintura, y tal vez pasado mañana no vas a aguantar la cadera, no vas a aguantar la espalda. Es el peso del pecado que traes acumulado a diario. Y en su momento te vas a enfermar. Porque todo ese peso, los huesos te los tuerce. Aunado con pecados ocultos, aunado con la falta de perdón,
vas a estar desequilibrado completamente, y aunque en el mundo natural te veas fuerte, guapo, bien peinado o bien vestido, por dentro vas a estar bien torcido. ¿Qué hace el pedir perdón? ¿Qué dice la palabra? Vengan y entreguen sus cargas, póstrense, confiesen sus pecados. Vengan los que, ¿por qué cree que dice? Vengan a mí los que están cargados y cansados. ¿Por qué crees que dice Jesús eso? Porque sabe todo el peso que traes, que en el mundo natural no lo vas a poder cargar. Todo ese peso tráiganmelo. En mí los pesos son livianos. No te quita todo el peso, porque tú tienes que hacer algo. Pero cuando tú confiesas tus pecados, Él te perdona y haz de cuenta que te quita un peso que no tienes la capacidad de ¿qué? De soportar, hermano o hermana. Esto, si tú lo haces diario, vas a sentirte más ligero. Pero no por estar pidiendo perdón a cada rato, quiere decir que tienes que estar pecando y pecando. Porque una cosa es pecar y otra cosa es que te recrees en el pecado. Hay gente que no para de hacer lo malo sabiendo hacer lo bueno. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Si tú haces lo malo sabiendo hacer lo bueno y tu justificación es estarle pidiendo perdón a Dios, ten mucho cuidado, porque a Dios no se le puede ¿qué? Burlar jamás. Es pedir perdón, pero ya no volverlo a hacer. Tratar de ya no volverlo a hacer. Hay veces que yo hago cosas que no están bien y automáticamente me hinco y le pido perdón. Y empiezo a cubrirme con la sangre de Cristo, porque cuando te llega un pensamiento que no es correcto, se llame lo que se llame, es porque ya te están metiendo el enemigo dardos en tu cabeza. Ten mucho cuidado, porque si tú no pides perdón y le pides a Dios que te ayude a no pensar o quitarte esos pensamientos, el día de mañana esto se te va a hacer una fortaleza. Y vas a caer tarde que temprano, y cuando caes al pecado, caes la caída, el pecado, y llega la muerte y se acaba todo. Te quitan tu identidad de hijo de Dios y el enemigo te va a dar con todo. Por eso te justifica, predestinado, llamado, justificado, aceptas a Cristo, te bautizas, te liberas, confiesas tus pecados y sigues caminando. Nadie te va a detener cuando estás haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque el que te va a respaldar se llama Cristo Jesús, porque conoce tu corazón, porque conoce tu obediencia. Recuerda una cosa, Dios no da al hijo bueno, Él le da al hijo obediente. Ten mucho cuidado. A la creación se le da regalos, al hijo obediente se le da todo. Él no premia al sabio, ni al que está en esferas grandes. Él premia al obediente, al temeroso de Él, al que lee la palabra y obedece lo que Él quiere que haga. Él lo va premiando de tiempo en tiempo y de temporada en temporada. Con esto acabo. Punta. Cuando estos 5 pasos en tu vida cristiana
lo vas haciendo continuamente, ya aceptaste a Cristo. Lo tengo que repetir para que quede bien claro. Aceptas a Cristo, ¿qué más? Te bautizas, te liberan, ¿qué más? ¿Cómo? Confiesas tus pecados. Si tú te mantienes haciendo estos pasos continuamente en tu vida cristiana, va a ser muy difícil que el enemigo te infiltre algo, porque vas a ser temeroso de Dios, porque vas a confiar en el lugar donde estás y quién te está guiando. Vas a enseñarte a perdonar, vas a enseñarte a vivir con un gozo y a depender de mi Padre Jesús. Cuando tú dependas de Dios absolutamente y nadie te quite el gozo, siempre vas a vencer en cada etapa de tu vida. Y si te mantienes en oración, honrando a Dios, y tú oras y le pides a Dios lo que tu corazón quiere, este proceso algún día va a acabar y el que te hace guerra, escucha bien, va a huir de ti. Porque va a ser tanto el aferrarte a los códigos de guerra de Dios y a sus estatutos, a sus principios, a su Torá, que nada te va a desviar del camino. Y en su momento el maligno va a decir, a este ya le hicimos, ya le quitamos, le vaciamos la iglesia y no dijo nada, siguió adelante. Le pusimos falta de economía y siguió riendo y confiando. A este ya le pusimos una prueba y le pusimos otra y le pusimos otra y no se dobló. Déjenlo, ese no es de nosotros, vámonos a otro lado. Y ese día vas a empezar a conocer lo que es ser glorificado. Porque primero fuiste, ¿qué? Primero te escogió, luego te llamó, luego te calificó y al último te glorificó. Vas a estar cimentado en la roca. Nadie, absolutamente nadie, te va a poder conmover, porque vas a conocer la verdad te va a hacer libre y no vas a permitir que nadie te diga lo incorrecto. ¿Por qué? Porque vas a conocer la verdad, porque vas a estar bien adiestrado, vas a estar bien calificado, vas a estar bien procesado. Nadie te va a quitar tu posesión de ser hijo de Dios. Y Dios te va a ver y va a decirle a sus ángeles, pasó las pruebas, denle lo que pidan. Ese es Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Párense, vamos a orar. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y a ti sea la